Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Vamos a dar inicio y le invito a que abra su Biblia. Quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Cuando lo tenga, dicen amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo que vamos a leer en esta noche está en el versículo 4. Amén. Y dice de la manera siguiente, dice así. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Oramos, amado Padre que está en el cielo, venimos delante de su presencia, Señor, para pedirle, Padre, su cobertura, su respaldo, su dirección. Que en esta, Señor, noche que vamos a meditar en su palabra, sea usted, Padre, tocando, limpiando, restaurando, Señor, los corazones que necesitan la instrucción del poder de su palabra, Padre. Por lo cual permite, Señor, que aquella vida, Señor, nosotros, su iglesia, Padre, mis hermanos, Señor, que necesitan, Padre, este alimento necesario para poder cada día crecer, Dios mío, mientras usted nos tenga en esta tierra. Le ruego a Dios que usted, Señor, tome control de cada vida, cada corazón. Le pedimos por los hermanos, Señor, que están alrededor de esta ciudad. Tome el control, sea propicio a sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Padre, usted que tiene control de la familia, sea Padre, usted, Señor, el guardián de cada uno de ellos. En diferentes países donde ellos se encuentran, tome usted control de ellos, Dios. Así, Padre, por la familia, por lo que estamos en este lugar, Padre, sea propicio. Háblenos a todos, Señor, familia, Señor, los hermanos, amigos, Señor, que van a escuchar esta verdad. Le ruego a Dios que usted rompa todo yugo, Señor, del diablo. Y ponga, Señor, en el corazón, Dios mío, de cada vida, palabra limpia, palabra buena, Señor, que va, Señor, a hacer efecto en cada uno de aquellos, Señor, que van, Señor, a poner en práctica esta verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los depositamos en sus manos, Señor, esperando, Dios, que esta enseñanza, Señor, sea de vital importancia para aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia, y para aquellos, Señor, también que van a poner en práctica, Señor amado, esta verdad. Sus manos, diablo, los encomendamos, pidiéndole, Señor, su dirección desde el principio hasta el final. Háblenos, Señor, a todos. Háblenos, Señor, porque su pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Y amén. ¿Cuál dicen amén, hermanos? Amén. En esta noche quiero que meditemos por un momento sobre la responsabilidad o las responsabilidades del hijo, de los hijos y de los nietos. Amén. Amén. Quisiera, pues, hermanos, concerniente a esta verdad que ahora hemos leído, encontramos a través de la palabra que la iglesia de Jesucristo, la que Cristo compró con su sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, la iglesia, queridos hermanos, se vino organizando de tal manera que cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1 o capítulo 2, versículo del 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían
sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leímos esta porción porque al inicio de la obra de los apóstoles podemos encontrar la organización de cómo los discípulos inician un ministerio tan fructífero, tan eficaz, en donde veía la necesidad de los hermanos, de aquellos hermanos que estaban viniendo, convirtiéndose al Señor, de manera que había una buena comunión, una buena relación. Encontramos que la Escritura dice que estaban reunidos todos los que habían creído y estaban juntos, y dice la Escritura que lo tenían todo en común. Y vendían, dice, sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de los que estaban necesitados. Cuando leemos esta verdad, es propicio el versículo que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 5, porque aquí encontramos que los discípulos son los que inician el trabajo y el desarrollo de la obra de Dios. Ellos son los que se organizan para cuando la iglesia va creciendo en número. Ellos vieron la necesidad de que todos aquellos que estaban necesitados económicamente, aquellos que tenían medios para poder colaborar, ayudar al necesitado, pues yo creo que eran los discípulos que movían, tocaban, hablaban a los hermanos que ya tenían tiempo en el Evangelio. Y ellos eran los que transmitían y le hablaban a los hermanos que tenían sus medios económicos para ayudar a los hermanos que carecían de lo necesario. De manera que aquí encontramos que los discípulos son los que se encargaban de repartir de acuerdo a la necesidad de la iglesia que había en esa oportunidad. Y dice la Biblia que compartían, comían juntos, se reunían en el templo, en las casas, y que dice la Biblia, todos lo tenían en común. Yo creo que esto fue de vital importancia porque la iglesia hoy en día, también yo creo que la mayoría tiende también a colaborar, de ver en ciertas necesidades que hay alrededor de lo que es la obra de Dios, cuando, como por ejemplo, percances que han estado pasando a nuestro alrededor, como en Centroamérica, hubieron bastantes percances en donde se vio la necesidad de que muchas iglesias aportaron, colaboraron para ayudar a aquella cantidad de familias que muchos de ellos perdieron sus casas, algunas pues perdieron sus familiares, murieron en ese percance. Y ahí es donde la iglesia es donde entra en el juego de ayudar, de ser de bendición para aquellas personas que lo necesitan. Y en este caso no específicamente solamente a los que han entregado su vida a Jesús, sino también a aquellos que no le conocen. Amén. Esto tiene que ser para todos. De manera que cuando leemos en esta porción de Timoteo, capítulo 5, encontramos pues que la iglesia sigue teniendo necesidades dentro de la iglesia,
Y en este caso, pues hay hermanas ya de edad que por diferente causa, pues en este caso, hermanas o hermanos, pero aquí específicamente habla de hermanas que ya están de edad y que pues enviudaron, quedaron solas, que si ya no hay hijos, ya no hay nietos, pues entonces en este caso entra la colaboración de la iglesia para que la iglesia sea la que se encargue del mantén diario hasta que el Señor pues se lleve a esta hermana o al hermano de esta tierra. La responsabilidad es de la iglesia en donde esa hermana asiste. Amén. Amén. Pero aquí encontramos en el versículo que hemos leído y dice que para que no lo hable en el sentido de que una hermana que está ya de edad sea una carga para la iglesia, lo habla en el sentido de que si ella tiene parientes, hijos o nietos, pues allí lo que quiere decir es que los hijos entonces son los que se van a encargar de darle el sostén diario a ese pariente o a esa familia. Amén. No quiere decir, no quiero que pensemos, entonces quiere decir que si una hermana o mi madre está en esa iglesia, quiere decir que yo soy una carga para ellos. No en ese sentido. Lo que quiere decir es que si hay, bueno, ya lo comenté. Pero en este sentido, dice la Biblia en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan, dice, estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Quiere decir entonces que dentro de esta iglesia, en donde está pastoreando Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, mira Timoteo, si tenéis en la iglesia, tenéis hermanas ancianas, las que son viudas, que no tienen familia, pues de lo que los hermanos aportan, de los hermanos que están constantes, aportando, ofrendando, diezmando, pues de allí, pues vas a usar para el sostén de esta hermana, la que es viuda. Pero las que son viudas, que ya su marido ya no está, murió, entonces, pero si tú te das cuenta que tiene hijos, si vienen sus hijos aquí a la iglesia, si vienen sus nietos aquí a la iglesia, pues yo te recomiendo que les aconsejes a ellos que ellos se encarguen del mantén diario de la hermana. Amén. 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 Entonces, encontramos pues que dice, si alguna viuda tiene hijos, el que tiene, ¿verdad? Y nietos, aprendan, dice estos, primero a ser piadosos para con su propia familia. Amén. Bueno, quiero mencionar que dentro de la iglesia, por lo menos aquí se le ha recomendado en lo específico a mi familia, yo no sé si usted lo va a tomar de buena manera, pero yo le digo a mis hijos, se los he venido diciendo desde pequeñitos. Les digo, miren hijos, para mí, la recomendación que yo quiero darles a ustedes es de que nunca se olviden de su abuela o de sus abuelos. Por cierto, en el caso nuestro, pues no más, mis hijos tienen una abuela. Pero desde antes
les he venido enseñando de que nunca se olviden de sus abuelos, porque la Biblia nos enseña. Quizás estoy seguro que si la gente y conversa lo ha de practicar. Y digo, si la gente inconversa o las personas inconversas lo practican, entonces ¿en qué queda la iglesia del Señor? Con más razón, porque encontramos una responsabilidad que Dios otorga a la familia y específicamente a ese hijo, a ese nieto que tiene viva ese hijo a su madre y que tiene viva ese nieto a su abuela. Entonces, si los que no conocen de Dios lo practican, ¿qué es lo que entonces podemos nosotros quedarnos atrás sin hacer lo que la Biblia nos está enseñando? Pues entonces, cuando leemos esta porción, lo que Dios está recomendando, está dando, hermano, responsabilidad a ese hijo, a ese nieto, que él se responsabilice de esa madre, de esa abuela. Amén. Porque uno puede pensar, bueno, ¿y por qué? Dice la Escritura. Dice, lo leo una vez más. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. 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 Bueno, cuando el hijo, el nieto, es responsable, está al cuidado, se responsabiliza de esa madre, de esa abuela, ante los ojos de Dios, dice allí, es agradable ante la presencia de Dios que un hijo, que un nieto practique la bondad, sea bondadoso con su madre, con su abuela. A Dios le agrada. Amén. Amén. De manera que en esa época, hermanos, yo creo que estaba pasando lo mismo como ahora. De que, bueno, la madre dicen allá en mi país, se mató trabajando constantemente, mañaneaba todos los días para darle el sostén diario a ese hijo y muchas veces también hasta cría a los nietos. Pero ahora ella que ya llega a enviudar, murió su esposo, quedó viuda. Muchas veces cuando los hijos crecen, cuando los nietos crecen, se olvidaron que un día el que ahora ellos estén en una posición, quizás en una buena posición de trabajo, por el esfuerzo que ella hizo cuando ellos estaban pequeñitos, tanto hijos como nietos. Al final, pues muchas veces los hijos, los nietos no reconocen el sacrificio que esa madre, que esa abuela hizo por ellos. Y esto es notorio porque encontramos en la vida secular, por lo menos ustedes no me dejarán mentir, pero casi en todos lugares hay lugares que se llaman asilos de ancianos. En donde cuando ese ser que se sacrificó por darle cuidado, amor, alimentación, le dio todo para ese hijo, ese nieto. Muchas veces lo que los hijos hacen es cuando ya ellos están ancianos, muchas veces para la mayoría es un estorbo.
Y para quitárselos de encima, lo que hacen van, los llevan, algunas veces lo hacen de la mejor manera, pero a veces lo hacen de una manera miserable, de una manera que es lamentable, porque muchas veces, tanto así que no quieren ya a esa madre o a esa abuela, muchas veces lo sacan a la calle, como ya muchas veces esa abuela ya perdió aún hasta la vista, y porque esos hijos o ese nieto cree de que se la va a bailar, pues, y no importa dónde la dejen, si la dejen en la calle, hay que ver a ella si le va bien o le pasa un carro, no les importa, se olvidaron del amor de la madre, del amor de la abuela, y tantas cosas que se han visto. Y algunos pues llegan a terminar esos viejitos, esos ancianitos que criaron, que educaron a sus hijos, a sus nietos, ahora terminan así de simple, en un asilo de ancianos. Y sabe, en ese asilo de ancianos, si en la casa no estaban bien, ahí van a estar peor. Porque por lo menos en la casa ella se podía movilizar, ella podía estar ahí quizás cuidando sus gallinitas o sus pollitos o sus patitos, pero llevarla a un asilo de ancianos es como quien dice que muera rápido. Ahí va a haber depresión, ahí si no tenía estrés lo va a tener, de manera que así es como muchas veces los hijos y nietos actúan en aquel ser querido que se sacrificó por darles educación, por darles todo lo que ahora esos hijos y nietos tienen. Ahora lo que terminan es dándole la espalda. Ahora bien, y como esto, los discípulos, hermanos, son tan sensatos de que ellos no quieren que los que tienen familia, no quieren que ellos se pierdan de la bendición de que sus hijos, sus nietos le den cobertura, los atiendan, los cuiden, los protejan, les den lo necesario, porque dice el Señor, donde ya leímos, que esto es agradable ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Por eso, cuando leemos esta porción, lo que Pablo está transmitiendo al apóstol Timoteo, le está diciendo, tienes tú que decirle a esta familia que se responsabilice de esta anciana, que ellos sean responsables, porque fíjense que se oye en todas partes. Y alguien decía, por lo menos esos hijos, esos nietos, muchas veces con la sociedad allá afuera, son bastante dadivosos. ¿Verdad que sí? ¿Ha visto usted? ¿Ha visto usted que hay muchos hijos y nietos que son dadivosos, que andan con los amigos, van a los restaurantes, los invitan a comer buena comida, que van a la playa con los amigos y andan invitando a medio mundo? La gente, hermanos, tiene buen concepto de ellos. Y le dicen, no, hombre, Juan o Pedro, como se llame, tiene buen concepto de ellos. Ellos han de creer y de pensar, no, hombre, si con nosotros este amigo es así, ¿cómo no será con su mamá, con su abuelita o con sus abuelos? Tendrá un buen concepto. Pero hay un dicho que dicen, luz en la calle, oscuridad en la casa. Amén, hermano. Amén. Ese dicho, hermanos, creo que todos lo saben. Porque muchas veces nos comportamos de una manera
bien prudentes, bien dadivosos allá afuera, pero muchas veces a la casa no se lleva, pero ni 5 para darle a esa madre, a ese abuelo. Por eso la enseñanza que nos está dando el Señor en esta noche es que todo aquel hijo, todo aquel nieto que es nacido de nuevo, que es cristiano nacido de nuevo, que tiene abuelos, que tiene parientes, papá, que tiene mamá, que tiene abuelos, ellos tienen que ser responsables. Yo creo que ya lo saben, pero muchas veces lo saben, pero cuando reciben el sueldo nunca se acuerdan de esa abuela que está abandonada. Algunos, bueno, aquí no se da en este país, es diferente, pero en nuestros países la mayoría, no se hacía todavía, pero antes yo veía que los papás de esos hijos que ya estaban grandes, hasta con compromiso matrimonial en el hogar, ahí estaban los papás de ellos, ahí estaban los nietos viendo a sus abuelos. Pero con el tiempo las cosas han venido cambiando. Antes pues sí había, pero era poco. La mayoría de los ancianos siempre estaban en las casas. Los hijos eran responsables de su alimento, de su ropa, de su vitamina, atenderlos para que ellos pues duren más. Y esa era una responsabilidad que todavía sigue, pero como que ha menguado, porque ahora como que los hijos ya como que se sienten que, por cierto, muchas veces los hijos dicen, mira papá, como que cuando uno se acerca a ellos, ¿verdad? Yo te siento papá, a veces a la hija, a la mamá, como que mami, usted ya ayer quizás no se ha bañado. Pero cuando ella estaba chiquita, esa hija, ¿qué le decía a la mamá? Era lo contrario, la mamá se encargaba de estar en la higiene de su hija, bañándola, vistiéndola, llevándola al colegio, a la escuela o al kinder y viceversa, haciendo todo. Pero cuando ya ese hijo, ese nieto, esa nieta crecen, se olvidan que tienen un papá, se olvidan que tienen una abuela. Y lo que el Señor quiere hablar a su iglesia, a los que son hijos, que tienen madre, a los que son nietos, que tienen abuela, Dios les está diciendo, porque Dios le agrada, que esto no hay que tomarlo como por fuerza. Porque acuérdense que un día no vamos a mantenerlos todo el tiempo de 7 años. No vamos a estar todo el tiempo de 16 años. Generación viene, generación va. Y un día, conforme hayan sido sus actos en contra o a favor de su familia, también Dios le va a pasar la factura. Porque si nosotros no cuidamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿qué esperamos de los que vienen cuando usted sea abuelito o cuando usted sea papá? Por eso hay infinidades de consejos a través de este libro, en donde sé que todos los cristianos que tienen familia saben los consejos que Dios da a su pueblo para que se dedique, ponga en práctica, primeramente dentro de su familia, para que a ese hijo, a esa hija, a ese nieto, le vaya bien en la vida. Amén. Le voy a leer otra porción. Y dice en el libro de Proverbios,
capítulo 3, versículo 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si ese padre, si esa madre es una madre cristiana, no cristina, no cristino, sino cristiana, cristiano, ellos, ese hogar, se va a encargar cuando esa criatura venga, cuando nazca, ellos son los responsables de educarlo conforme la enseñanza que ella está o ellos están recibiendo, para que esa criatura, lo dice Proverbios, dice: instruye al niño en cuanto está pequeño, para cuando sea grande no se aparte de mi ley. Entonces, la responsabilidad de ese hogar, de esos padres, es de que ese niño, porque cuando él crezca, se va a encontrar en una sociedad, o digo, suciedad, porque en la sociedad en la cual vivimos está tan corrompida que cuando esos hijos ya tienen amigos en la escuela, en el trabajo, los consejos que siempre le dan a sus amigos: hey, y tú todavía vives con tu papá, todavía vives con tus papás, le dicen. Sí, fíjate que sí. Todavía vives con tus abuelos, sí vos. No, hombre, vos sos bien tonto, ¿qué haces vos? Ay, deja a esos viejitos, hombre, que se mueran. Tú gozas la vida, hombre. Y eso llega a alejarse y a olvidarse de los abuelitos. Pero como la iglesia es inteligente, y si pone en práctica esta verdad, y desde pequeñito, cuando nace, ya empieza a instruirlo, a capacitarlo, ese hijo, cuando él sea un joven, cuando empiece a trabajar, él ya sabe lo que tiene que hacer para ayudar a su padre o a sus abuelos. ¿Por qué? Porque desde pequeñito se le instruyó, se le enseñó qué es lo que tenía que hacer. Amén. Amén, hermano. Entonces, eso es bueno, porque cuando ese niño crezca, sus padres ya se lo llevó el Señor, partieron con el Señor. Ahora ellos van a ser los que van a practicar con sus hijos lo mismo. Ahora, uno puede pensar, mire, la existencia de la Biblia no ha sido de ayer. Si la Biblia, hermanos, tiene una serie de mensajes, una serie, hermanos, de ejemplos, y existe, hermanos, desde hace muchos siglos, en donde si la iglesia que ha aprendido esta enseñanza la pusiera en práctica, yo le aseguro de que si fuéramos una iglesia ejemplar en el mundo, en el mundo entero, donde quiera que haya iglesia del Señor que fue comprada por la sangre del Cordero, mire, esos miembros de esa iglesia, ejemplares donde sea. ¿Por qué? Porque como han nacido de nuevo, como pusieron en práctica del capítulo 2, versículo 44 al 47 que leímos de los Hechos, dice que todo lo tenían, dicen los hermanos de esa época, la iglesia primitiva. Y cuando me refiero a la iglesia primitiva, es la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Amén. A esa me refiero. Porque estos hombres que Dios llamó, estos 12, son los que empezaron a tomar en cuenta, a motivar a los hermanos, a motivar a los hijos, a motivar a los nietos, a que se hiciesen responsables de
de sus padres, de esos abuelos. Y le aseguro, no, totalmente la iglesia del Señor, si así fuera, cayéramos, hermanos, donde quiera que ese hogar fuese, cae, hermano, parado. Dios lo va a bendecir grandemente porque él y ella nunca se olvidaron de siempre estar ayudando a aquellos que le dieron la vida, aquellos que dieron el todo para que ellos crecieran y ahora pues ellos estén con vida, una vida saludable. Ahora, pero como ellos nunca se olvidaron de su padre, de sus abuelos, ahora, hermanos, no van a tener problemas, van a estar, si digo, se van a enfermar, van a tener enfermedades muchas veces lamentables, pero ahí estará Dios para consolarlos y sanarlos de esa enfermedad. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿qué pasa ahora? Si esos nietos, yo no sé si estarán pensando yo mejor prefiero que se muera mi abuelo, mi abuela y así voy a, es que es una carga. Si eso piensa ese joven, hoy por hoy, Dios le va a pasar la factura. Porque Dios está recomendando de que ese hombre que fue enseñado, quiero terminar de leer el capítulo 3 de Proverbios. Dice pues, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese consejo que sus padres le van a dar a ese hijo, desde pequeñito, él creció, se convirtió y se bautizó. No, ese hermano está bien conectado con Dios. Es cuando ese padre, esa madre que estuvieron ellos al cuidado de él, es lo primero que va a hacer cuando ya empiece a trabajar. Mire, mamá, aquí está este dinerito para usted. Mire, papá, aquí está este dinerito para usted. Amén. Amén. Aquí está en la Biblia. Amén. Y dice la Biblia, esto a Dios lo agrada, le agrada. O sea, él lo ve con buenos ojos. Amén. Porque está agradecido porque él lo cuidó, ella lo cuidó, le cambió los pañales. Antes no había diaper como ahora. Antes eran trapos que se usaban, toallas que tenían que ir a lavar al río. Pero como todo ha venido cambiando y ahora pues hay un medio más diferente, ahora hay más gasto, entonces cuando él considera eso, dice, no hombre, pues yo le agradezco a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y que me cuidó y hizo esto y lo otro. Pues él cuando sea grande ya está aportando para su abuelo, su madre. Ahora, si ella ya enviudó, ahora dice, los que son responsables para que la iglesia no le ayude económicamente a esa hermana que ya enviudó, los responsables, cae la responsabilidad en su hijo o en su nieto. Amén. Amén. La pregunta es, del sueldo que usted gana, todos los meses, por semana, por quincena, por mes, usted que tiene abuela, usted que tiene sus abuelitos vivos, los dos de su mamá y los dos de su papá. La pregunta es, ¿le ayuda económicamente? ¿Le manda dinero a su abuela, a sus abuelitos? ¿Sí o no? ¿Es usted responsable? Mire, ese es un problema. Por eso nosotros podemos ver de que si no hacemos esto, quiere decir que si no le ajusta el sueldo que está ganando, puede estar ganando mucho. Pero se olvidó de los que le dieron la vida y lo criaron y hasta le dieron educación y no les da pero ni 5. Quiere decir de que, y es cristiano, quiere decir que ese dinero que está ganando no le va a ajustar. Y no le ajusta porque se está olvidando de
la necesidad de ese abuelo, la necesidad de esa madre. Hoy los hijos andan bien vestidos y la mamá y la abuela y los abuelos descalzos allá los ancianitos. ¿Y cómo está don fulano de tal? Bien por aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están sus nietos? Por allá están en la USA, dicen. Ah, mire, qué bien. Se le fueron por allá sus nietos, sus hijos. Sí, por allá están. Pero cuando lo ven al ancianito, sin sandalias, chuña anda el ancianito por ahí, con los deditos todos despostolados. Pero cuando él estaba joven y ayudó a sus hijos, a sus nietos, le dio la vida, dejó la vida ahí en ellos. Pero ahora sus nietos lo echaron al olvido. Y como decía hace un momento, muchos para deshacerse de ellos los mandan al asilo de ancianos, allá que vayan a morir. Eso es desconsiderar lo que sus padres hicieron. Y eso trae una factura. Amén, hermano. Amén. Entonces, bueno, lo que yo quiero pensar es que ojalá que usted, hermano, que tiene abuelos, todavía yo ya no tengo, ni madre tampoco, ni padre, nomás el principal, mi Padre Celestial, en donde tengo una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad también. También, amén. Amén. En donde tampoco no los podemos descuidar. Pero los que sí tienen padres, abuelos, si no lo hacían, mis hermanos, con esta verdad, yo no sé cómo van a hacer de aquí adelante. Si les entró la palabra por el oído derecho y les salió por el oído izquierdo y al olvido otra vez. No, lo que Dios quiere es que esos hijos, que esos nietos, de aquí en adelante, si es que no lo practicaban, ahora, hermano, es responsabilidad de que esos hijos o nietos no se olviden de sus abuelos. Amén. Ahora de aquí para allá, cada cheque, por lo menos no digo, si lo hace cada vez que le recibe un cheque, habrá más bendición para usted. Y para todos aquellos hijos, nietos que lo practiquen, ahí me dice después cómo le va. Le van a aumentar de sueldo en el trabajo. Ah, hermano, yo lo hice porque usted me dijo que me iban a aumentar de sueldo. Me aumentaron más de trabajo. Pues dele gracias a Dios. Pero el practicarlo, habrá bendición y comida en abundancia. Amén. Entonces, dice aquí en el 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, aquí estamos leyendo responsabilidades del hijo y de los nietos. Y si usted y yo somos responsables, entonces este versículo será aplicable a su vida. Porque ahora la enseñanza que recibió de sus padres, ahora usted la está poniendo en práctica. Quizás ellos ya no están, pero ahora se la está transmitiendo usted a sus hijos. Esos hijos cuando sean grandes van a ser igual como usted. Pero si usted no es como Dios lo manda, así también van a ser sus hijos. De tacaños, de codos. Pero dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3, nunca se aparte de ti, dice, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Haga esto como cuando usted y yo conseguimos un número de teléfono de alguien que nos gusta, ¿verdad? A mí no, porque yo ya tengo esposa. Pero los que son solteros, los que no tienen compromiso y
quieren ellos o tienen una novia, mire, desde el principio le preguntan el número y a ver cómo hacen, pero se lo memorizan así rápidamente. Y sin necesidad de tenerlo en el celular, ya sabe, hermano, así, memorizado lo tienen. Pues así, hay que estar pendiente también. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. No la ponga en el bueno, cuando recibe el primer cheque, tal día, no, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Átela en la tabla de su corazón. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. No en el laptop, no en el teléfono. Sino, ahí téngalo, ya usted sabe. Quien cena, ahí va, pum. Va arriba corriendo, pum, para la abuelita, para la mamá. En que sea poquito. Si ya tiene su compromiso, pero siempre hágalo. Nunca se olvide. Muchas veces lo que no digo, está bien que el esposo sea responsable con la esposa, ¿verdad? Ese es su compromiso. Pero también sea responsable de su mamá, de su abuela. Y yo decía a mis hijos, olvídense, no sé si les va a gustar mis cuñadas, pero les digo a mis hijos, olvídense de sus tías, pero nunca se olviden de sus abuelos. La pregunta es si lo hacen. Siempre les decimos, a veces, es que no me ajustó. ¿Y cómo le va a ajustar? Para andar bien chaineado, bien tipo. Sí, vea. Pero de esa abuela, que por esa abuela está la mamá. ¿Verdad? Y que la tienen al olvido. ¿Cómo la ve usted? ¿Será ante los ojos de Dios, lo verá con buenos ojos Dios el actuar de esa manera a un hijo o un nieto? Quizás sí, quizás no. Pero en este caso, Pablo no tuvo pelos en la lengua. Aquí no se trata de sentir mal a nadie, ni al hijo ni al nieto. Aquí se trata de hablar la verdad. Y de que cada quien tome lo que a él le corresponde. Ese es el detalle. Amén. Amén. Que cada quien tome su posición que le corresponde. Como hijo, como nieto. Y al final, pues él va a ser beneficiado. Termino leyendo el 4, dice, de Proverbios 3. Y hallará, dice, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Amén. Mire, le comentaba uno, ¿verdad? De que la gente al ver, hermanos, que sus hijos, sus nietos estaban ayudando a su familia, a su abuela o a su madre, la vecina, el vecino. Miren, los vecinos que viven ahí donde usted vive, ellos se dan cuenta de que ese padre, ese abuelo, tiene nietos en el extranjero. Y ellos se dan cuenta cómo viven ellos. ¿Qué dirán ellos? A mí no me importa que hablen, ellos que ellos no saben cómo aquí cuesta el dinero. Ellos creen que los dólares están en los árboles, como los árboles de manzana, cómo se cargan, hasta se quiebran las ramitas. Y ellos dicen, hijo, mándame unos $300. Él cree que eso están como ir a cortar manzanas. No, pero aunque no sea así, con el hecho de que los crió y lo educó, y que ahora está en el norte, dele gracias a Dios y a ellos también. Amén. Amén. Pero ¿qué dice la gente, el vecino? ¡Qué desgracia de esos nietos que tiene este vecino! Miren cómo está, pero ni cama en que dormir tiene.
El pobrecito en una hamaquita duerme todos los días. O si no, en una camita de que en vez de colchón es un petate. Que lo que ahí para acostarse, para que el petate se mantenga firme, le ponen pita. Esa de mezcal. Y dicen aquellos vecinos, qué desgracia de esos nietos, de esos hijos. Y eso es cierto, hermano. Porque usted no me va a dejar mentir. Y le decía hace un momento, está bien que usted ya es casado, tiene su compromiso. Pero el consejo es, no mío, de Dios, de que no se olvide de sus abuelos. Enseña a sus hijos también de que no se olviden de ellos, de sus abuelos. Porque si no les enseña, ellos van a ser igual. Y el propósito de Dios no es ese. Por eso estamos en la ciudad como estamos. Abuelitos perdidos por allá, los pasó un vehículo, a los familiares no les importó, si eso querían, porque ya los tenían hasta aquí. Pero la recomendación de Dios para esos que no se olvidan de la ley, porque el que usted y yo sepamos esta verdad, esto espero que ya no se nos olvide a nosotros. Amén. Y a los que también, a los hermanos que están aquí alrededor de esta ciudad, si lo hacen, gloria al Señor. Por eso, los hermanos que hacen eso, que le mandan siempre, le hablan, mi amor, le dicen a la esposa, ya le mandé. Ahí van 800, 2,000, 3,000 dólares. ¿Cuánto se le hace allá en su país? ¿Y esto para qué es mi vida? Es para que compre zapatos, para que compre ropa, que compre a mis hijos. Y bueno, y para la abuela. Y para la mamá. La pobrecita Monte anda buscando por allá qué comer. Y su hijo, ¿quién está en el norte? Digo yo, por lo menos, sea poco o mucho, pero por lo menos que le mande unos 50 dólares, ¿verdad? Cada mes. Eso, ese poquito de acá, allá se le va a hacer bastante. ¿Sí o no, hermano? Amén. Sí. Ese es ser sabio. Dice pues acá regresemos y ya vamos a ir culminando. Aquí en el capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 8, dice también así. Porque si alguno dice, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahí está. Es bonito ir a alabar a Dios, tener fe de que lo vamos a ir con el Señor. Dice el libro de Hebreos 11:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si servimos a Dios es por fe, porque yo estoy seguro que mi Cristo un día va a venir por nosotros. Amén. Amén. Pero si nosotros los olvidamos de nuestros seres queridos, específicamente de la madre, de la abuela, el Señor dice, venimos a ser peor que los incrédulos. ¿Y por qué? Porque por lo menos los incrédulos no saben Biblia, no saben este consejo. Y si no lo sabíamos, ahora ya lo saben. Porque hay hijos, que no quiero que me pase por alto, que ahora que están en la universidad o que ya salieron de la universidad y ahora están trabajando a tiempo completo, se les olvidó
que existe ese padre, que existe esa abuela o esos abuelos. Andan en carro, los más millonarios tienen sus yates, su barco, su avión, y los pobres viejitos que se mataron para que ese niño un día fuera lo que es, por allá aventado. Y dice ahí, porque si alguno no provee para los suyos, para los de su casa, pues. Amén. Amén. Si no provee para los suyos, y dice, si no lo entendimos, mayormente para los de su casa. En la primera, sí, ¿y qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, hermano? Pues lo entiende en la segunda. En la primera no lo entiende, le pone segunda y lo entiende. Amén. Amén. Palabra de Dios para los hijos y nietos. Y esta es una responsabilidad que ese hijo, ese nieto tiene. Como cristiano nacido de nuevo. Sería lamentable de que hogares inconversos que no conocen ni han entregado su vida a Cristo, si es lamentable que ellos lo estén haciendo, siendo ejemplo para la iglesia y nosotros mal testimonio para esa familia. Ahora tenemos que cambiar la moneda. Si ellos son, si lo son o no lo son, si lo practican o no lo practican, la iglesia del Señor, y digo específicamente los hijos y nietos, que tienen que poner en práctica esta verdad. Amén. Amén. De manera que yo quiero terminar diciendo que eso es lo que a Dios le agrada. Ya leímos, no te olvides, hijo mío, dice, de mi ley, porque habrán largura de días si nosotros ponemos en práctica esta verdad gloriosa para nuestros seres queridos. Hijos, nietos, tenéis abuelos, ponga en práctica esto a Dios le agrada. Usted será bendecido donde quiera que se encuentre. Si no lo hace, póngalo en práctica, nunca es tarde. Esa abuelita no tiene ropita, pobrecita, y anda toda sucia. Y tiene un hijo que tiene buen trabajo, tiene un nieto que hasta en carro anda, y la señora quizás ni puede, la abuelita ni la mamá pueden ya caminar, y la pobrecita allá anda arrastrándose en el suelo. Qué desgracia. Esperamos que Dios toque su corazón y que ahora nunca es tarde para usted iniciar lo que antes podía haber hecho, pero nunca es tarde. Dios le ama. Esperamos de que Dios obre en su corazón y que ahora, si no lo ha hecho, no lo ha puesto en práctica, usted lo ponga en práctica porque Dios le ama. No es coincidencia. Pablo dijo a Javer, ¿qué van a decir de mí? No, él no tuvo pelos en la lengua. Y saber cuántos están así que se han olvidado de esa abuela. Iglesia, despierte. Hermanos, despierte. Al final, usted va a ver el beneficio de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en el cielo, amado Dios, venimos delante de su presencia, Dios, para darle muchas gracias a Dios por esta reflexión. Dios, usted que tiene el control total de sus hijos, espero, Señor, que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra. Sé que como hijos somos hijos obedientes en todo. Su palabra, Señor, dice que si no proveemos a los de la casa, venimos a ser peor que un incrédulo.
porque sabiendo que le adoramos, leemos su palabra, predicamos y muchas veces los olvidamos de nuestros seres queridos. Padre, ayúdenos a practicar, Señor, la hospitalidad. Ayúdenos, Señor, a ser bondadosos. Señor, como si no tenemos abuela, madre, hay también a nuestro alrededor muchas necesidades. Toque, Señor, el corazón específicamente a su iglesia. No esperemos actuar de la gente impía para que nosotros actuemos, porque ellos no saben la palabra, nosotros sí. Por lo cual Dios tenga misericordia y le ruego a Dios que esta palabra edifique, cambie y transforme. Quizás en su momento no es apetecible, no es sabrosa nuestro paladar, pero si lo ponemos en práctica, tarde o temprano veremos Dios los beneficios, porque es su palabra lo que lo dice, Señor. Por lo cual, ese hijo, ese nieto, que es nacido de nuevo, que dice que le ama a usted, que se encargue primero de sus seres queridos que lo ha abandonado, y quizás desde hace años. Quizás ningún 5 le ha dado esa abuela, le ha dado esa madre. Dios, toque ese corazón, Señor. Renuévelo, cámbielo, lo transforme. Porque ese, Señor, esa es la responsabilidad que usted da, Señor, a ese hijo, a ese nieto. Padre, por lo demás, sé que, Señor, usted lo va a poner a su debido tiempo lo que hace falta. Dios, en sus manos de amor y de misericordia los encomendamos, poniendo en sus manos, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que están pidiéndole, Señor, cada día por esa sanidad. Le ruego a Dios que donde quiera ese hombre, esa mujer, ese anciano se encuentra y está olvidado, toque los corazones de ese nieto, de ese hijo, porque si sigue así, no va a prosperar jamás. Y si prospera, qué lamentable que se haya olvidado, teniendo un buen banquete él y su ser querido que lo cuidó y le dio hasta esa profesión, que ahora le haya dado la espalda. Qué lamentable, Señor. Esperamos, Señor, que esta palabra llegue a su debido tiempo, a su debido momento, a ese corazón. Por lo cual, usted que conoce quién es o quién es, Padre, obre de una manera especial. Para alabanza y gloria en su nombre. Muchas gracias, Señor, por lo que, Señor, usted ha transmitido a esas miles de almas que por alguna causa se han alejado de sus seres queridos. Dios, usted vino, Padre, a transmitir una verdad, a ser ejemplo para que, Señor, los que estamos en esta tierra pongamos en práctica esta verdad que es para nuestro bienestar espiritual, Dios mío. Dios, a usted sea la honra y la gloria hoy y por siempre. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, su amado, a usted sea la gloria, Señor, por todo. Amén, Padre, y amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor.